Sí le paré porque no me acordé. Le decía el cantante a los maestros, hey, profesor, deja a los chicos en paz, deja a los chicos en paz. Y sí, había esa propuesta en esa ocasión, que era de rebelde, de gente rebelde, pues de que el coro decía, ¿verdad? Nosotros no necesitamos tu educación. Y, y decía que lo que estaban haciendo era poner otro ladrillo en la pared. O sea, estaban haciendo un ladrillo. Al niño lo estaban haciendo un ladrillo para que fuera un ladrillo en la pared. Y luego existen muchos chistes, ¿no? Por ejemplo, el chiste ese del ITESM, donde es el TEC de Monterrey, ¿no? Donde decía que el ITESM significaba Instituto Transformador de Estudiantes en Simples Máquinas. Ahora, no, no es no, no se trata de echar un rollo, ¿verdad? Porque pues eso sería contraproducente. Un rollo tipo hippie, pues menos todavía. Lo que sí tenemos que hacer es ser como objetivos y encontramos que el gran problema de la educación es la falta de humanidad en la educación, falta de humanidad. Pero el problema es que la humanidad, ya lo mencionamos, es un problema, tiene un problema existencial de por medio. O sea, si unimos las palabras, este, el ser humano, que es un ser, vamos a decir, como medio endeble, o sea, muy débil, también muy ilusionable, o sea, que puede crear en cosas farsas, puede crear farsas, puede crear espejismos. Eh, y luego, por el otro lado, la cuestión de que, aunque sabemos que los valores son lo básico, lo más importante, no tenemos maneras de convencer a la gente. Por ejemplo, vamos a hablar del valor. El valor así que es esencial para tratar de sintetizar esto. O sea, la definición del valor es que el valor es un sentimiento que empuja a las personas a una virtud. Y entonces el valor tiene algo que es invaluable, o sea, es un sentimiento. ¿Y qué pasa cuando uno se pone sentimental? Pues uno se pone muy, muy, muy dispuesto a cualquier cosa. El sentimiento, si también ya lo queremos ver, es una emoción que prácticamente es una acción, ¿no? Una emoción es prácticamente una acción. En realidad es una acción. Cuando alguien tiene un sentimiento y no lo puedes ocultar, se te sale por los ojos, ¿no? Y la educación es, según también las palabras de Platón, es forjar valores en el alma. O sea, es poner sentimientos en el alma que vayan a convertirse en acciones virtuosas en las personas. Y este discurso no es tan común. Ese es el problema. O sea, a nadie se le facilita. De hecho, quiero aquí mencionar rápido también. Este, hace tiempo hice yo una investigación este, sobre la cuestión de los profesores. Y los profesores tienen un problema. O sea, el profesor tiene que producir sentimientos, o sea, tiene que inculcar valores en las personas. Por ejemplo, valores hasta pueden ser hacia la historia, que tú aprecies la historia, que tú la ubiques en la relación con tu realidad. Y en cualquier materia siempre va a ser, el fin va a ser una cosa emotiva, emocional, sentimental.
y al final axiológica o de valores, que son virtudes que las personas tienen que llevar a cabo. Porque si no tienen el valor que se corresponde a esa materia, pues no tienen la capacidad tampoco de llevarlas a cabo y de desempeñarlas correctamente. O sea, en todos los aspectos necesitamos valores. El valor, por ejemplo, en la ciencia, pues es la observación, llevar a cabo los métodos, ser riguroso con todos los procesos, ser capaz de tener una buena memoria para ubicar cada uno de los conceptos. Entonces son valores. Ahora, lo que quería yo, a donde voy es que es un ensayo que escribí, decía que para provocar valores, que son los sentimientos que requieren en cada materia, el profesor está solo. O sea, lo mandas o sea, esa es la conciencia de la educación que no está bien. Como, por ejemplo, hay personas que no tienen ciertas capacidades y se necesitan para provocar el valor en los estudiantes. Pero tú lo mandas al profesor a que haga esa tarea como que concibiendo que él puede hacerla. ¿Por qué? Pues porque así se concibe de antemano. Pero en esta observación que hago, vemos que la mayoría de los profesores, el 99%, no pueden provocar el valor que tiene que provocar su materia en los alumnos. No pueden. Ahora, ¿por qué? Porque el valor es una síntesis. Es como, vamos a decir, es es como una olla de presión. Si tú tienes un problema en una olla de presión, la olla no va a alcanzar la suficiente presión si tiene una fuga. Y ahorita que tengo prendida la olla, por eso se oye así. Y así sucede con la mayoría de los profesores. No se tienen las suficientes características para lograr la síntesis. Ahora, yo lo atribuyo esto a una cosa natural. O sea, nadie tiene tantas virtudes. Son muy pocos. Y de hecho, creo que nadie. O sea, nadie tiene tantas virtudes como para provocar una síntesis que provoque un don y un valor hecho una realidad. O sea, la transportación de un valor de la mente de alguien hacia otro, que sería la educación, eso no lo puede provocar una persona. O sea, no lo puede hacer. Eso es obvio. Es una coordinación de muchos factores que ayudan a que las personas sean maduras. Entonces, ahí se declaraba en este texto que no lo debe hacer una sola persona y tiene que ser una labor de equipo, de muchas personas, de muchas. Pero esta noción no está muy clara y no la tienen las personas. Entonces es una observación hacia la educación. Si queremos que la gente aprenda matemáticas, o que aprenda química, que aprenda español, que aprendan física, que aprendan todas las materias, tiene que haber mayor coordinación de los mismos que están tratando de hacer el trabajo y mucha más comunicación. Y no sucede, eso no pasa. Y entonces ya estamos enfocando, ¿verdad? Que lo que hace la educación es transmitir una emoción, un sentimiento. Cuando ese sentimiento aparece, a la persona nunca se le va a olvidar, nunca. Eso es algo curioso igual también. ¿Por qué sucede eso? Que cuando tú tienes una emoción, ya nunca se te va a pasar. Esa emoción va a producir un efecto de dinamismo mental y ya va a ser parte de tu personalidad esa virtud, esa capacidad. Y ahí está el secreto de la educación. Era algo, por ejemplo, que apasionó a muchas personas. Por ejemplo, a Sócrates. Él veía eso y lo sentía. O sea, que cuando él hablaba provocaba una cierta energía. Y entonces las personas que lo escuchaban se prendían, ¿no? Igual. Y también sucede, ¿verdad? Que Sócrates observaba que eso era una especie de arte y pues estaba feliz, ¿no? Aunque
en el caso de los filósofos en general, sí sucede que ese arte como a veces como que se va por ciertos caminos que no son los correctos, pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. Pero entonces estamos hablando de que la educación es una síntesis que transmite una emoción, que es un don y que se coloca en la mente de la gente. Y que para que eso suceda, no puedes tú, tienes que detectar lo artificial. O sea, lo artificial va en contra. Me refiero a lo artificial malo, que es a veces ciertos métodos fríos este, o ciertas cosas que solamente son teóricas. Ahora, lo teórico también tiene una gran utilidad. O sea, yo diría que lo teórico es buenísimo y lo que falta es una teoría mucho más perfecta a la hora de hacer la educación. Y esa teoría, por ejemplo, algunos mencionan que es, por ejemplo, lo más parecido es la novela. Había un filósofo que decía que la novela era lo más perfecto para transmitir la emoción y hacer que el conocimiento fuera significativo para la gente. Y entonces, ahorita estoy haciendo esta pequeña reflexión solo para llamar la atención de que tendríamos que dar esa evolución, y no dejar solos a los profesores en sus labores, porque son titánicas, eso es algo que no viene al caso, no se puede hacer. Entonces tendríamos que pensar en otros modelos, en otras maneras en que se pueda ilustrar a la gente, donde haya una participación de más personas, para que haya un testimonio mucho más fuerte y que se pueda dar esa transformación de la conducta de la que estamos hablando, porque los jóvenes simplemente todavía no captan. Ahora, los jóvenes sí cambian, pero lo que los cambia es la realidad. Ahora, ¿qué tiene la realidad? La realidad es fuerte. Eso no se puede cambiar, ni se puede, no, tú no puedes decir esta realidad, yo la quiero aquí, no, la realidad es así. Y entonces cuando los hombres chocan con la realidad, entonces ya se trauman y entonces sí empiezan a transformar su mentalidad. Pero esto sí sucede a lo mejor muy lentamente porque los hombres huyen de la realidad y no la pueden aceptar. Pero la realidad sería la gran maestra del mundo, así como la vida, la universidad de la vida, que es la que nos educa a fin de cuentas. Y y bueno, me parece que aquí hay un tesoro, ¿no? Muy grande de muchísimas cosas. Y hace falta que, como dice el versículo que leímos, que los entendidos resplandezcan como el resplandor del firmamento y que los que enseñan la justicia a la multitud también resplandezcan como las estrellas a perpetua eternidad. Y es impresionante esa poesía, ¿verdad? Y sobre eso tendríamos que poner atención para lograr lo que es el objetivo de la educación. Y no conformarnos, transformarnos, hacernos capaces de decir, bueno, si vamos a lograr este objetivo, la gente va a entender y van a vivir una vida distinta. Gracias.